Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Virginie Castel, curadora de arte contemporáneo y editora de libros de arte y poesía. Actualmente coordinadora de artes visuales del municipio de San Pedro y está a cargo del programa del Centro Cultural Plaza Fátima. Es maestra en Historia del Arte y Arquitectura en América Latina por la Universidad de Essex, de Gran Bretaña. Se graduó de una licenciatura con mención honorífica en Historia del Arte de esta misma institución. En 2016 creó la editorial Tres Nubes, Ediciones en Monterrey, editorial especializada en arte y poesía expandida. Por su trabajo con la editorial, recibió un premio al reconocimiento editorial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2020. Y en 2021 realizó una investigación curatorial becada por el CEIDA acerca de la representación de lo doméstico en el arte regio desde los 90 hasta el día de hoy. Disfruten. El día de hoy estoy muy contenta. Vamos a recibir a la curadora Virginie Castel. Virginie, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Virginie, ¿nos podrías contar por favor un poquito de tu background profesional? Bueno, Sí, de lo que nos quieras ir contando, por favor. bueno, yo soy de Francia y llevo 17 años viviendo en México. Soy curadora de arte y también editora de libros de arte y poesía. Mm, Tengo una maestría en Historia del Arte en una universidad inglesa y es desde Inglaterra que me conecté con México por un vínculo de mi universidad con este país y con América Latina en general, porque era la universidad que albergaba la colección de arte latinoamericano más grande de Europa, Ah, wow. en la que yo estudié, que es la Universidad de Essex. Entonces, por mis estudios, empecé a estudiar México, bueno, a toda América Latina y me enfoqué en México. En algún momento hice mi maestría em, enfocada en México y me vine a vivir a México terminando esta maestría. Terminando la maestría, cuando vengo a México empecé un doctorado y mientras se tramitaba el tema de la beca y demás, pues mi madre ya no quiso financiar nada porque pensaba que ya era momento que entrara en la vida adulta y tenía un poco la razón. Entonces empecé a trabajar y cayó bueno, una circunstancia favorable hizo que conociera a una directora de editorial de libros de museos y le gustó mis habilidades y cualidades para trabajar con ella. Y es como empecé a trabajar con ella y me quedé de editora de libros y dejé el doctorado de lado y di mucho gusto a mi mamá. Durante años me independicé muy rápidamente. Como curadora siempre fui independiente. Como editora empecé a estar independiente como después de 3 años de vida institucional en una editorial que era muy grande. Mi trabajo curatorial ha sido inicialmente con artistas y instituciones. Luego trabajé en espacios independientes y ya llevo un año a cargo del Centro Cultural Plaza Fátima aquí en el municipio de San Pedro, donde he estado haciendo labores de curadora, pero también y principalmente de gestora cultural. Este es grosso modo mi perfil. Bueno, Ahora como editora podría, o como curadora de hecho, pues porque es un poco lo mismo. Yo he trabajado mucho con el literatura expandida y arte expandido, es decir, que yo trabajo con artistas que desborden un poco la disciplina tradicional para trabajar con la literatura o con otro medio. Y a la inversa, trabajo con poetas y escritores que se interesan por la cuestión visual y que la integran en su trabajo. qué cool. Ujú. Bien. Me interesa mucho platicar contigo. Es una perspectiva bien bonita porque
pues desgraciadamente siempre los extranjeros son los que ven las cosas más lindas de otros países, ¿no? Como que ven con ojos frescos porque vienen de fuera y sacan cosas muy interesantes de Latinoamérica y de México. Me interesaría que me contaras, porque creo que está padre que desarrolles un poquito, ¿cuáles serían tus exposiciones favoritas o que recuerdes con mucho cariño o proyectos que sean como muy importantes para ti? Bueno, en general recuerdo todas mis exposiciones con cariño porque en todas creo que me entregó de la misma manera. Pero hay exposiciones que han cambiado un poco mi forma de entenderme o de entender lo que hago, ¿no? Y muchas de estas son exposiciones en espacios independientes. Okay. Yo disfruté mucho mis recorridos en el espacio independiente en general como espacio, Sí. porque es el espacio más em, improvisado, por decir, hay espacio para la invención y para la improvisación. Y en lo que yo hago, en la forma en que yo trabajo y lo que me interesa en el arte, por lo que me he dado cuenta, es que mis exposiciones tienen una característica que sin estar del lado del performance, necesariamente están del lado de la acción. Ah, Entonces, yo trabajo mucho con las acciones. ujú. Y y el espacio independiente es un lugar muy fértil para hacer acciones, muy libre, donde realmente no hay tanto protocolo ni tanta dificultad para ciertas cosas. Bueno, el limitante es que no hay presupuesto o muchas veces el presupuesto es uno mismo que lo pone. Ya, Es exacto. un hecho, es uno está haciendo todo a la vez, de que poner clavos, pintar pared, Ah, claro. a veces, no siempre, pero muchas veces sí, o financiando la hoja de sala o todo lo que tenga que ver con la iluminación, o sea, todo lo que se puede ofrecer en un montaje. Entonces, esta es la parte como donde uno aprende a gestionar y a lidiar con el imprevisto también de otra manera, ¿no? Pero pues para personas que buscan la libertad, creo que es un espacio muy divertido y creo que es un espacio favorable a muchas prácticas muchas veces más interesantes que las que finalmente ya se institucionalizaron, ¿no? Entonces, las expos que más me han enseñado así han sido mis exposiciones más radicales Okay. y radicales en el sentido de la acción Ujú. o de la postura en donde se permite que el imprevisto acontezca. También han sido exposiciones donde he podido explorar como una temática feminista, Okay. porque pues obviamente es donde más discurso pueda surgir. Para mí han sido las más interesantes. Una de ellas, y de hecho que fue muy importante para mí porque es la primera exposición que yo hice en Monterrey, Ujú. que no fuera, bueno, creo que es la primera exposición que yo hice en Monterrey, de hecho, porque yo ya vivía en Monterrey, tenía un recorrido ya hecho con la editorial, Ujú. pero todas mis exposiciones eran con artistas en otras ciudades. No había hecho absolutamente nada en Monterrey, no se me había abierto el camino. Y en esta ocasión me invitaron los gestores del espacio Taller 3120, que ya no opera, pero en una época operaba en la Moderna. Y esa exposición fue como la exposición de la noche de Premaco, del evento de la semana Wow. en Monterrey. Y fue un año, fue en 2020 creo. Ujú. Entonces, esta para mí fue muy importante porque pues era un espacio diferente, era un espacio que permitía que no era un cubo blanco ni mucho menos, era una casa, o sea, era más bien un departamento que estaba en obra gris. Había entonces como salas y espacios muy interesantes como corredores, escaleras y demás que pude integrar a la museografía y a la propuesta. Wow. Hubo 4 acciones, se repitió 2 noches consecutivas y eran 4 acciones más algunas instalaciones y videos. Y se llamaba No se nace mujer.
y era una reflexión sobre qué es lo que se cuestiona del padre cuando se habla de patriarcado, ¿no? Y revisando una pieza que era histórica, que ya se había realizado años antes, y varias, de hecho, eran históricas, perdón, no solo una, y otras que fueron hechas especialmente para esa exposición. Um, para mí fue importante también porque creo que estableció una situación como nueva para muchas mentes en qué podía ser. Yo creo que la acción en la exposición de arte, quizás estoy equivocada, pero creo que sí, sí ha marcado porque fue una exposición bastante, es que no lo quiero ni decir que fue una exposición, es esto, no fue una exposición como tal, fue una acción y una acción colectiva, ¿no? Y participativa de diferentes artistas. Esto me marcó porque no me esperaba que hubiera como tantas personas viendo. No me esperaba que, que sucediera lo que me había imaginado que podía suceder, ¿no? Que era que funcionara. Y me dejó impactada por eso mismo de lo que te permite comprender lo que es una acción ya en el contexto de del arte, porque no es lo mismo accionar desde el arte que actuar en el día al día, pero tampoco es un performance, insisto. Entonces me quedé pensando mucho en eso semanas. La diferencia entre el performance y la acción, pues sí hay bastante, pero a la par, no estoy segura que sería capaz de definirte bien qué es la acción, sino que tiene una relación diferente a la experiencia estética y a la experiencia en general. Creo que la acción tiene más que ver con la experiencia. Podría ser Pero- como más y quizás es hasta menos estética. Quizás la orgánica. acción no tiene ni la intención de lo estético. Ya. Creo que diría que va por ahí. No, no le tengo como suficiente, no le tengo suficiente no sé si es perspectiva o reflexión, ¿no? Todavía sobre este tema, pero para mí ha sido y es algo que trato de reflexionar un poquito. Ahora, obviamente, pues a mí me encanta también la pintura y me encanta la fotografía, me encanta la instalación. En realidad me encanta todos los medios de expresión que pueden llevar a hasta una exposición, ¿no? Que en el sentido más tradicional, Sí. pero aún así cuando hay una exposición más tradicional me gusta integrar pues un evento de moda que se vincule, o me gusta mucho ir entre las disciplinas, o sea, la transdisciplinaridad para mí es muy interesante y muy importante y creo que eso caracteriza mucho mi práctica, hasta y sobre todo mi práctica institucional. Es muy claro para mí la forma de crear no solo público, sino posibilidades nuevas de comprensión de algo que creemos que entendemos, porque tenemos esa certeza hoy en día de todo, entenderlo y todos, saberlo todos, todos. Sí, sí, sí. Entonces, como que provocar ese, pues no solo un cuestionamiento, sino un momento donde puede pasarnos algo nuevo. Creo que mi apuesta ha sido la transdisciplinaridad. Y por eso en el Centro Cultural, por ejemplo, trabajamos con el concepto de inauguración múltiple. Y en general, la inauguración múltiple implica que hay pasos experimentales que son micro pasarelas de un grupo de diseñadores de moda de Monterrey, no, de San Pedro, y que ya están creciendo en colectivo y en general lo que ellos hacen es que revisan desde sus propuestas las exposiciones que se están por inaugurar y hacen una propuesta textil y indumentaria acerca de esta exposición, ¿no? Ah, wow. Em,
Entonces, ahorita estoy por inaugurar una exposición que se va a llamar Amor empieza por desasosiego, que es un verso de Sor Juana, y esta mini exposición, pues, es pequeña, se va a dar en el contexto de un programa de Sor Juana que estamos por lanzar todo noviembre. Y esta exposición también es transdisciplinaria, donde hay pues va a haber como una pieza de indumentaria realizada especialmente con esta idea del amor como desasosiego, va a haber pintura, instalación, poesía, arte que es como del diario, un diario. Entonces, como que me interesa mucho romper un poco esa rigidez, ¿no? De una cosa o la otra, sino, sino ir viajando al mismo tiempo, que es entre diferentes espacios-tiempos que permiten los medios, ¿no? Los diferentes medios. Pues, Entonces, estoy ahí ahora. pero En curaduría estoy ahí. está increíble porque lo alimentas y lo nutres y lo haces como más complejo. O sea, siento que el hecho de tomar en cuenta la transdisciplina y permitirle que el tema se expanda a lo que se tenga que expandir, ¿no? Que sea como un crecimiento más orgánico, como lo que decías de la acción, que no se puede controlar un poco, Sí, un poco. porque, ajá, porque luego el performance es como, bueno, vamos a danzar todos vestidos en mallas negras y vamos a hacer este movimiento, o yo qué sé, ¿no? Y si lo dejas como en acción, igual hay reacciones súper extrañas que no pensé, como lo que decías, que pueden ocurrir, que está increíble, ¿no? Sí, la acción tiene menos guión y Ya. permite una irrupción diferente, ¿no? De la otra edad, creo, porque no tiene, efectivamente, no hay un control, hay como un dibujo general de lo que va a pasar y luego pasa algo. Sí. Entonces, ese algo, pues ya no está en manos de nadie, ni de los que están involucrados, porque sí, porque no es perfo, ni pretende ser como, pero también estaría bien definir qué es perfo y qué es acción. Y ahí Ya. sí te voy a deber porque lo estaba empezando a hacer en mi mente y la verdad es que creo que me quedaría corta, pero sí me siento comprometida con tratar de hacer esta distinción de forma seria en los próximos años porque siento que para mí sí es una respuesta importante la que está ahí involucrada en esa diferenciación. Me acuerdo que hace unos años una obsesión que yo tenía en la curaduría era la musografía. La Ya. musografía como curaduría, así como he pensado el diseño como edición. En el libro de arte, por ejemplo, el diseño es parte de la edición. Claro. No es lo mismo que los libros de literatura, cuando dicen el editor, para mí es el corrector, Mm. pero para mí un editor es alguien que también se mete en la decisión estética, porque yo como yo hago libros de arte y poesía, pues el editor no puede no estar metido en la cuestión de la estética, al contrario. Entonces, mi forma de comprender el diseño en el libro de arte es esa. Y yo tenía esa literalidad con la curaduría. Para mí, sobre todo cuando hacía exposiciones más pequeñas, porque los espacios independientes pues, son más pequeños en general. Yo trabajé un año en uno que se llama Sideral, que es un espacio de Carolina Reyes, a quien estoy por siempre agradecida porque me permitió estar en ese espacio y hacer cada 3 semanas, cada mes, una exposición diferente en tiempos muy difíciles. Entonces creo que fue increíblemente divertido, fue maravilloso. El otro día que fui al espacio, lo vi tan diferente a como lo veía cuando trabajaba en él, porque yo lo veía como un espacio grandísimo Ajá. y, y, y en realidad es una sala que es muy hermosa, una pequeña sala con una columna en medio. Y obviamente pues lo que uno trabaja en un espacio así es muy diferente a una sala muy, muy grande. Ujú. Y ahí era más fácil hacer esta aplicación directa, ¿no? De curaduría museografía. O Ya.
no puedes no tener solucionada la museografía si vas a hacer una curaduría, porque tiene que ser una experiencia completa. O sea, Claro. era mi obsesión de que fuera una experiencia, Ujú. pero no me daba cuenta que mi tendencia a la experiencia tenía que ver con las acciones más que con, bueno, a la par de esa atmósfera, ¿no? Sí, Entonces, me ha hecho cada comprensión que uno tiene haciendo, ¿no? Obviamente, pues yo trabajo con mi intuición, muchas veces no verbalizo muy bien hasta mucho después. mm, Me causaba mucho problema esto cuando, a veces me causa problema con el trabajo intelectual, porque para mí el trabajo intelectual siempre es a posteriori. ya, O sea, me puedo ah, documentar, puedo estudiar, pero cuando yo entiendo lo que es la exposición es cuando ya ha pasado. ya, Entonces, a veces mis textos curatoriales no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de la exposición. ya. Y ya lo he entendido, que son como borradores o Ujú, como la cuestión de la idea de la exposición, pero no, no es la exposición, ya, porque yo no puedo leer la exposición hasta que haya ocurrido y que ya ujú, vea realmente qué está pasando con el arte, ¿no? Porque pues tenemos que entender que el arte, cuando hay arte pasa algo. Eso de pensar que el arte son piezas y que son secuencias de piezas o que son objetos nada más, es totalmente equivocado. Esto es como una especie de, pues de deformación léxica que tiene que ver con el mercado principalmente, pero y el estudio también y la clasificación histórica, pero el arte es un acontecimiento y mm, esto se tiene que tener como en la mirada, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que con todos los artistas con los que he trabajado y he aprendido a observar y a comprender. Y el que más me lo ha mostrado es un artista de la Ciudad de México que se llama Luciano Matus, que él me hizo entender muy bien todas esas dimensiones, ¿no? Del acontecimiento, que el arte tiene que pasar, tiene que suceder algo. Él tiene muy claro esto y lo lleva a cabo en todas sus intervenciones. ujú, Entonces, em, mi trabajo con él ha sido muy fundamental también para mí, como porque ya estoy empezando también a entender otras dimensiones del arte y eso me pasa, yo entiendo mejor el arte cuando lo veo, cuando lo veo haciéndose por los artistas. A mí mm, los artistas me muestran mucho qué es el arte, yo no lo tengo tan claro como ellos porque yo no soy artista, ellos sí. Entonces, lo que sí me pasa a mí es que yo todo lo entiendo mucho mejor a posteriori, entonces ujú, em, me gusta mucho ahora aprovechar esta parte para escribir mi comprensión o para avanzar en esta comprensión ujú, después o ver mi práctica como un proceso continuo de perfeccionamiento sí, de mi propia comprensión o de mis propias acciones, por sí, decirlo claro. de Sí, sí, forma más sí. clara. Yo no, yo reconozco como y disfruto esta parte del imprevisto o de dejarlo un poco al azar o de dejarlo un poco al no control, como tú decías. Tú decías es que no se controla y es cierto, o sea, la acción no se controla como tal. Ujú, Entonces, más o menos por ahí es como yo podría definir un poco mi práctica como curadora y también como editora, porque creo que opero de forma muy similar en ambos campos. ya. Se me hace muy bonito que digas que es como parte de un proceso y que de alguna manera todo se acomoda al final, porque sí es cierto. O sea, realmente uno lo entiende, después pasa la experiencia y es como, ah, Sí, no, tal cual. tratas como de, ah, ok, entonces hubo este proceso y llegué a aquel punto, Sí, ¿no? es tal cual como nos pasa viviendo. Sí, 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 totalmente. Pero está muy interesante porque también lo puedes, o sea, si tú ya sabes que estás en un proceso
y que todavía falta como toda una serie de pasos hasta que termine de aterrizar, pues también es muy disfrutable como todo lo que puede ir surgiendo, ¿no? De ahí. Sí, porque aparte se hace más complejo en el momento que es una experiencia compartida con artistas y con Ya, público, porque sí, ya realmente lo vivido en este caso no es la vida propia mía, que ya no importa tanto, sino el poner a prueba de la vida una experiencia colectiva o una idea colectiva o un sentir colectivo, ¿no? sí. Porque pues, es entre la idea y el sentir el arte. Entonces, creo que es un poco eso, es como guiarse por intuiciones, Ujú, confiar en que los artistas a los que uno deposita o en los que uno encuentra esa intuición de algo, em, lo acompañan o ujú, uno los acompañe, porque a veces es al revés, y sí. confiar que va a suceder algo. Si no sucedió nada, no Ujú, es buena señal en general de que, porque siempre va a haber algo que va a comprenderse, ¿no? ujú, No, no existe que no dé nada. Em, ya. mm, Me había gustado mucho hablar con Jesús Alonso porque habían hecho ustedes mancuerna, ¿no? sí, Para la exposición de Al Límite. ujú, Y se me hizo bien padre que fuera como esta búsqueda estética, como muy libre al final de cuentas, ¿no? ujú, El hecho de la tipografía y el graffiti y un montón de cosas que hablan más como de la expresión de los diseñadores, pero también está bien chido que lo anexaran y que no fuera tanto como, o sea, sí es como el objeto icónico como del vestidazo, así increíble, pero está muy padre el ejercicio, ¿no? sí, de hecho, sí, él entendió muy bien la identidad. Él es buenísimo para leer la identidad de, de cualquier marca y de cualquier tipo de creaciones, porque es lo Sí, que más le le llama. interesa a él también como diseñador. Ujú, Pero aparte, como que tiene mucha libertad ujú, creativa y sí, como que estábamos muy claros los dos que queríamos una experiencia de comme de garçon, no queríamos mostrar nada más hermosos vestidos o por eso como que hubo un trabajo sobre el ensamble, cómo se podían dialogar piezas entre sí, cómo podíamos crear como atmósferas diferentes en cada parte y lo hizo increíblemente, ¿no? sí, Fue muy divertido, la verdad, porque sí es diferente trabajar con moda que trabajar ya. con arte visual o ese tipo de materiales. Ujú, Por más que los dos conocíamos y habíamos estudiado muy bien, sobre todo a Kawakubo, porque los dos secretamente somos fans. absolutamente convencidos de su obra, sí nos sorprendió entender, yo entendí muchísimo más viéndolo ahí en el espacio todo Mm, que en todos los estudios que había realizado. Entonces, sí fue algo muy enriquecedor trabajar con Jesús porque hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Cada quien con sus herramientas, ¿no? ujú, Pero sí funcionó de esa forma, ¿no? Y si lo piensas, el diseño de interior o el diseño de autor, que es como su especialidad, ujú, sí, es experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde me siento más afín a veces a esas disciplinas periféricas, te digo, como lo transdisciplinario otra vez regresa, sí, que sí, sí, con mi sí, sí. formación de historiadora del arte, ¿no? Que ahí está. Sí, claro. Sí, la vas moldeando. ¿Te gustaría hacer algún comentario final o mencionar alguna otra exposición que haya sido linda? Pues muchas, es que luego lo pensé, hoy en mis recuerdos de Facebook salió una Ajá. que hice hace unos 2 años, creo, que se llamaba Mientras me caso, que concurre con Natalie Varo. Ujú, Y esta exposición
que no la vieron tantas personas, fue muy importante para mí porque, bueno, la gocé muchísimo, pero fue muy importante para permitirme ser todavía más libre porque estamos trabajando con dos artistas muy libres. Entonces, me permitió comprender y ir más allá de ciertos prejuicios y demás, ¿no? Que era como nuestra relación a la fantasía de eso de casarse, ¿no? Que está viva en muchas niñas y en Ya, muchas mujeres, por lo tanto. ya. Entonces fue como una revisión de esa edad de la mujer que era después de haber hecho la de No se nace mujer, que para mí son dos exposiciones que se están dialogando y se están contestando. Ah, ya. Para mí esas dos son muy importantes, pero he hecho exposiciones muy importantes también con Miriam Medres, con quien he trabajado muchos años ya y con quien trabajo maravillosamente y que también me ha mostrado demasiado, ¿no? En su práctica. Hubo un momento donde hacía como exposiciones entre dos artistas a base de una palabra y también Mm. esto lo disfruté muchísimo. Ah, wow. De hecho, esto lo hice en espacios en la Alianza Francesa y en otros espacios previo a la que te dije del taller. O sea, sí creo que Sí. me voy a mezclar las fechas un poco mal, pero perdón, no sé mi propia biografía, pero sí, esas también las disfruté muchísimo porque era muy interesante ver cómo dos artistas y una palabra podían dialogar. Mm, claro. Sí. Bueno, pues Pues la de agradecer. Kawakubo, obviamente, la de Al Límite este año fue una expo trascendental para mí. Todavía estoy impactada por ella, por eso no puedo hablar mucho de ella. Ya. Pero pues sí, porque fue pues la exposición mm, donde hice muchas primeras veces, hasta cuenta. Acumulé Ah, muchas wow. primeras veces en esa exposición, entonces es muy importante y en muchos aspectos. Bien. Y me estoy muy contenta que lo hayan disfrutado tantas personas. Sí. Y el programa pedagógico de esta exposición para mí fue lo más bello, fue lo más importante, porque pasaron muchas cosas increíbles. La pasarela de la UDEM fue una noche mágica. Em, Estuvo increíble todo, la verdad. Sí. Todo lo que pasó en montar y desmontar esta exposición y También. vivirla. Ujú. Bueno, Virginie, muchísimas gracias por A ti. regalarnos tus experiencias y espero verte muy pronto. Te agradezco Muchas muchísimo. gracias a ti. Nos vemos pronto. Sí, Malo por un bye. hecho. Bye. Chao. Les agradecemos haber estado con nosotros, los esperamos en el siguiente chat museográfico.